llevarlos a la escritura en Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45 hasta el 52. Es una escritura que no es que esté repetida, sino que lo mencionan otros evangelios, pero a veces parecen la misma ocasión, porque en varias ocasiones ellos andan en el mar de Galilea, andan cruzando de un lugar a otro, van a Betábara, van a Gadara, van a Betsaida, a Galilea, a Genezaret, ¿verdad? Y todos lo hacían a veces atravesando el mar de Galilea, que es un lago pues bastante grande. Entonces hay varias ocasiones que es mencionado en donde cruzan de un lado a otro, y en esta ocasión Marcos capítulo 6 verso 45: yo soy, no temáis, dice el Señor. Yo soy, no temáis. ¿Cuántos saben que con Cristo todo marcha feliz? Amén. Vamos a tener dificultades, pero vamos a estar contentos. Dice Marcos capítulo 6 verso 45: enseguida, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da aliento, nos da consuelo, nos da ánimo, nos enseña, nos redarguye, nos dirige, nos corrige. Y en esta mañana suplicamos para que infundas, Señor, de ese poder, de ese amor, de tu palabra en nosotros, para tener la confianza de que a pesar de las pruebas y las circunstancias que vivamos, Señor, tú estás con nosotros, y que en ningún momento, Señor, apartas tu vista de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede que el Señor no esté en la barca en ese momento, pero sus ojos estaban sobre ellos. Dice que se había quedado a orar, los había despedido. Les dijo: vayan al otro lado, a la otra parte, a la otra ribera, vayan a Betsaida, empiecen a remar. Y bueno, los que hemos estado, ¿verdad?, cerca de las orillas de un lago, de una playa, de un río, ¿verdad?, conociendo las escrituras, yo no sé cuántos de ustedes pueden imaginarse, después de haber leído los evangelios y haber leído todo ahí donde menciona que estaban en una barca, que tenían que atravesar, ¿verdad?, cuando el Señor camina sobre las aguas y había un viento fuerte, recio, y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya y camine también, ¿verdad? Y entonces en esta ocasión el Señor dice que Él va y los va viendo. Ellos lo ven que viene caminando sobre el mar. Esta es otra de las ocasiones, porque en las que Jesús va dentro de la barca. Dos capítulos atrás, ahí en Marcos, menciona que les agarró una tempestad y el Señor va en la barca, pero él va dormido. Estaba tan cansado. Y a veces podemos pensar: ¿cómo es posible que la barca casi se volteaba o se hundía? El agua quizás les entraba y ellos hacían la lucha por mantener la barca, ¿verdad?, en control, y no podían, y estaban luchando tanto y estaban tan desesperados que gritaban: Señor, ¿verdad? Van y lo despiertan de una manera a lo mejor con mucho terror en sus rostros y desesperados: sálvanos, porque perecemos, mira, nosotros estamos acá y tú dormido. Y yo creo que los que han experimentado ese cansancio tan pesado, tan profundo, donde dicen puede pasar un tren encima y no lo sienten. Yo no sé cuántos de ustedes han caído tan profundamente en un sueño. A veces yo estoy en la sala y siento que nomás dormiteo, o que no me dormí profundamente, y entonces cuando abro los ojos le digo a mi esposa: parece que dormí poquito. No se notó. Tu
ronquidos no dejaban concentrarme, ¿a poco? Pero a veces estamos tan cansados, ¿verdad? Y sentimos que no, ¿verdad? Que no roncamos. Y hay quienes con nuestros ronquidos nos despertamos. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Hace muchos años, bueno, cuando éramos jóvenes y vivíamos muchos jóvenes, ¿verdad? Nos ayudábamos a pagar la renta y todo eso, vivíamos en el mismo condominio y uno de ellos estaba tan dormido y en una de esas creo que pegó un ronquido y se levantó a ver quién tocaba la puerta. Porque su ronquido era tan fuerte que lo despertó y yo creo que en su ronquido sintió o pensó que alguien estaba tocando la puerta. Entonces, todos mis hermanos, en algún momento, si hemos estado a las orillas de un lago, es inevitable, conociendo la Escritura, es inevitable que usted no piense, ¿verdad? ¿Cómo sería en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recientemente estuvimos en el lago y veíamos cómo los que andan ahí haciendo deporte o los que andan en las motoacuáticas o los esquíes que la llaman, ¿verdad? Cómo andan haciendo algunos sus piruetas y todo ello y pasan a velocidades altas. Y provocan olas, ¿verdad? Y a veces cuando aún aquí en el lago Lake Mead, cuando el viento está muy fuerte, tienen que pues asegurar bien las lanchas o los barcos que tienen ahí. Entonces a veces están también, y es un lago, ¿verdad? Y pasan por situaciones así. Entonces podemos imaginarnos, dicen los historiadores, que el lago de Galilea o el mar de Galilea, dice que tenía estaba bajo el nivel del mar, eran 696 pies bajo el nivel del mar. Entonces dicen que eso provocaba que hubiesen pues fuertes corrientes de vientos, ¿verdad? Que hacían que pues el agua se levantara y formaran cierto tipo de olas. Y es por esa razón que en muchas ocasiones leemos en la Escritura o en los Evangelios, ¿verdad? Que naufragaron, como en el caso del apóstol Pablo, en el caso de los discípulos que tenían un viento contrario. Ahora, no dice a qué horas entraron en la barca, pero dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No dice ahí si era la primera vigilia, la segunda vigilia o la tercera vigilia. La noche se dividía en 4 vigilias. Cada una de las vigilias contaban con 3 horas, ¿verdad? 3 por 4, 12. Salieron bien las matemáticas. Entonces, la primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 a las 12. Nosotros hacemos vigilia, pero nomás hacemos pues de 7 a 10, de 7 a 12, ¿cuántas son? Bueno, nos robamos 1 hora, ¿verdad? Hacemos 2. Y entonces de 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de la cuarta vigilia comienza de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces quiere decir que ya eran como las 3 de la mañana, porque menciona ahí, dice que como el viento les era contrario, viéndole remar, dice con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana. Dice que viéndoles ellos andar sobre el mar, el Señor quería adelantárseles. Y lo que es interesante, mis hermanos, es que en esto encontramos que el Señor está demostrando su deidad, porque la Escritura desde Job menciona acerca de Dios, dice, tú eres el que camina sobre las aguas. Job capítulo 9 versos 8, y en el verso 11 dice, tú eres el que pasa, dice, y hace senderos sobre las olas. Y voy para allá para leérselos correctamente. Job capítulo 9. Y Jesucristo está demostrando su deidad en todos los pasajes anteriores de Marcos, donde, bueno, ya sanó a un enfermo, ya levantó a la hija de Jairo, ya alimentó a 5,000 hombres, ¿verdad? Con 5 panes y 2 pececillos, y le sobró mucho pan. Y hasta aquí dice que los discípulos están todavía tienen como el entendimiento entenebrecido, todavía no descubren, todavía no están como en shock, están sorprendidos de todo lo que el Señor ha hecho hasta este momento, de tal manera que cuando lo ven caminando en el mar, se les olvida que el Señor es todopoderoso y que podía hacer eso.
Pero dice en Job capítulo 9, verso 8, dice que Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces el Señor Jesucristo está demostrando su deidad, porque Job se está refiriendo a Dios, al omnipotente, al que todo lo puede. Y en el verso 11 dice aquí que Él pasará delante de mí y no lo veré. Dice, pasará y no lo entenderé. Ellos estaban viendo que caminaba y estaban asustados. Dice que gritaron, dice, porque todos lo veían y se turbaron. Estaban verdad, con miedo. Pero enseguida, dice, habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces todos somos alcanzados por todo tipo de vientos. Pareciera que el mundo, mis hermanos, el mundo nos es contrario. Y más en los tiempos que vivimos hoy en día, hay mucha violencia, ¿no? Ayer, cuando llegó mi hijo del trabajo, salió desde temprano, no lo vi en todo el día, y en la tarde cuando llega dice, alguien me quería pelear, dijo. Dije, ustedes conocen a mi muchacho, ¿verdad? Él no pelea ni siquiera con palabras. Dice, alguien se detuvo por ahí y me dijo, ¿por qué estás pitando tanto? Dijo, ya le ha dicho que tu clauso ni siquiera suena. Entonces, la gente se torna violenta. Vivimos en tiempos tan complicados, tan violentos, tan difíciles, la gente enojada, y eso que el calor ya está bajando, ¿verdad? ¿Sabe por qué la gente se enoja? Pierde el control pronto. A veces es porque, dicen que la sangre se calienta rápido. A algunos se les calienta, a algunos no se les alcanza a enfriar nunca. Ni en invierno. ¿Verdad? Hay gente que vive así. Y en la sociedad donde vivimos, mis hermanos, donde tenemos todo es contrario a nuestra fe, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de actuar, ¿verdad? Todo es en contra. Tenemos mucha resistencia en contra de nosotros, y eso no es de ahora, eso ha sido desde siempre. Los hijos de Dios siempre han vivido ello, y por ello muchos han muerto también, ¿verdad? Por ser obedientes a Dios, por hacer la voluntad de Dios, y gente todavía sigue muriendo. Hace poquito recordaba el testimonio de una mujer, creo que lo compartimos hace como unos 5 o 6 años atrás, a través de la página de la iglesia. Una mujer dice, no recuerdo cómo decía el encabezado, pero pensamos que los tiempos cuando los mártires, cuando la gente moría por el cristianismo, era siglos antes. No, todavía hoy en día hay gente muriendo todavía por ser cristianos. Hay países, hay lugares donde hay dictaduras o hay un tipo de gobierno que no acepta todavía, y cuando alguien se proclama ser cristiano, los matan por eso. Entonces, cuando hablan de libertades, y compartía de esto allá en San Juan Chamula, en una región en los altos de Chiapas, ¿verdad? Una mujer que dice que ella cuando dice, escuche bien, caminaban 6 horas para ir a un servicio al que habían sido invitados. Y dice que fue ella y su hermana. Y entonces dice que llegaron y escucharon al predicador y aceptaron ese día a Jesucristo. Y entonces dice que desde entonces ellos creyeron en el Señor, y tenían que caminar 6 horas cada vez que querían ir y recibir una palabra, ir al servicio. Wow, ¿verdad? Y escuchamos testimonios como ellos. Y a veces nosotros nos lleva 5 minutos manejando, ¿verdad? Y en carro y con aire acondicionado, y todavía decidimos si queremos ir o no. Bueno, entonces los vientos eran contrarios con esta mujer. ¿Por qué? Porque dice que la gente ahí, la mayoría se identificaba con el catolicismo, y ese catolicismo fanático, donde si te conviertes, ¿verdad? Un estilo muy parecido al musulmán, o eres católico o te mueres, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron que no. 21 balas recibió esa mujer por ser cristiana. Llegaron y le tocaron la puerta y le pidieron que renegara de su religión o de su creencia, y ella no quiso. Dijo, no, es que yo he creído en Jesucristo y ustedes también deberían de creer. Y 21 balazos. Y no solamente ella, sino que mucha de su familia que estaba ahí también recibieron balazos, pero ella fue la que recibió 21, ella la que estaba enfrente. Y dice que como pudo, dice que llegó hasta donde estaba a alguien y quería, pues, y le decía, yo quiero que me lleven, dijo, para que oren por mí. Yo sé que si oran por mí, el Señor me va a sanar.
Y va platicando cómo se desarrolla todo eso y la llevan y llegan hasta allá, hasta donde tenían que caminar 6 horas, que ahora les llevó más tiempo. Y dice que llegó ahí y todavía llegó hasta el otro día a las 8 de la mañana, porque dice que tuvieron que caminar toda la noche. Y cuando llegó le dijeron: no te podemos llevar al doctor porque no hay doctor que te atienda aquí, que no sé qué. Bueno, entonces eso se alargó y dice que ella se sentía morir, pero ella seguía creyendo. Y allá como a las 4 de la tarde es cuando es llevada a un hospital, es aceptada y todo. Y entonces Dios le da la oportunidad y ahora vive para dar testimonio de todas las grandezas que Dios es. Y dijo: yo cómo voy a dejar de creer en Él. Cuando tú has tenido una relación así, y era algo que los discípulos todavía no habían tenido con el Señor, y es por eso que todavía dudaban y se sorprendían de cada milagro que el Señor hacía. Hermanos, y es difícil todavía, por eso hay muchos cristianos que dudan. Hay muchos cristianos que con facilidad se regresan o se van o dejan de asistir. Esta mañana ponía ahí en el Facebook, ¿verdad? A veces se me vienen ideas y digo, lo voy a poner. Y a veces digo, no. Digo, a lo mejor se va a ofender a alguien. Pues ¿qué le hace, verdad? Estamos tratando de animar a aquellos que realmente aman a Dios. Y digo, este es el día en el que nosotros o muchos hemos apartado un tiempo, y digo, no todo el día, para consagrarlo al Señor, solamente unas horas. Venimos y le adoramos. Pero muchas veces, mire, las excusas que tenemos: es que estoy muy cansado, es que trabajé toda la semana, es que no tengo tiempo. Ay, si tengo tiempo voy, y si tengo tiempo voy en la tarde porque ahorita estoy ocupado, o vengo en la mañana porque en la tarde ya tengo algo más que hacer. ¿Me entiende? Y siempre son excusas que podemos posponer. En la semana encontraba también, alguien publicó por ahí, ¿verdad? De es un pastor joven, bueno, ya está siendo viejo, ¿verdad? Pero Abraham Pérez, ¿verdad? Y me encanta cómo él habla con esa, y digo, nos llega, porque nos llega. Él dice: yo no sé quién puso un lugar para Dios. Dice, él ni siquiera debería de tener o estar catalogado en qué lugar debe de estar, porque dice, hay quienes dicen Dios, la familia, la iglesia o el trabajo, ¿verdad? Pero de todos modos nosotros ponemos a Dios donde nos beneficie más a nosotros, digo. Porque si ese día tenemos trabajo, ese día ponemos a Dios en otro lugar. Dijo, pero Dios no debería de tener ningún lugar en nosotros. Dios no es un número, no es un valor, no es donde debemos de tenerlo en una escala de valores. Dios debe ser Dios en mi vida, Dios en mi trabajo, Dios en mi familia, Dios siempre Dios. ¿Me entienden? Pero nosotros. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que cuando tenemos dificultades, cuando tenemos vientos como las que estaban estos enfrentando, dice que casi la 4ª vigilia, aunque no sabemos cuántas horas llevaban ya tratando de llegar a aquel lugar. Y los que hemos ido a lo mejor allá ¿verdad? Al río. Bueno, cuando hay un río y que vas remando en contra de la corriente, pues es difícil, ¿verdad? Parece que vas a estar en el mismo lugar. Y yo he visto competencias que llevan a cabo allá en Laughlin, pero van, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, pero usan una especie de canoa larga, ¿verdad? Y llevan remadores para los 2 lados, uno de este lado y otro de este lado, y llevan uno con tambor que les va dando para que todos vayan a un ritmo, pum, 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 y ya cuando, y según le vayan acelerando el ritmo, ellos van remando. Y entonces, ¿cuántas horas llevaban? No sé, estaban cansados, sí, la fatiga, se van a cansar, se van a fatigar. Bueno, aunque a lo mejor ellos estaban acostumbrados andar, cruzar el lago o el mar de Galilea, estaban acostumbrados a remar, pero tanto tiempo. Y entonces dice que el Señor lo vio, hermanos, como nosotros en la vida. Parece que estamos remando, estamos luchando contra vientos contrarios, contra las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Contra todas las adversidades que se nos levantan. Puede ser de enfermedad, puede ser de trabajo. Yo no sé a cuántos les ha pasado y que para acomodarse en un buen trabajo les ha costado. Digo, yo cuando llegué aquí fueron 3 años para poder tener una estabilidad. 3 años, no fueron fáciles.
era de andar en bus, de caminar, de ir al mercado, de subirse al camión con todas las bolsas del mandado. Fueron 3 años. O sea, y todos pasamos, y parecía que, híjole, ¿para qué viene este país? ¿Verdad? Decían que aquí, ¿verdad? No, era nomás barrer y se levantaban los dólares. Y a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Vivimos mejor, sí. Es un nivel mejor, pero donde también, si te atrasas, pierdes, ¿verdad? Y entonces nos acordamos, allá estirabas la mano, hay un racimo de plátano. Tiramos, el mango, ¿verdad? Parecía que vivíamos en el paraíso. Aquí también vas a la huerta, ¿verdad? A los mercados. Entonces, pensábamos que nunca íbamos a salir y estábamos remando. Problemas económicos que se levantan en contra de nosotros. Hoy tenemos un problema muy serio. Y es contra todas esas ideologías que se han levantado. Y yo creo que, hermanos, si eso no nos incomoda, entonces es que quiere decir que nos hemos acomodado a ello. Porque dice Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. Dijo alguien que vino a la iglesia esos que no creen en Dios, un ateo. Dice, y este ateo salió de la iglesia bien contento. Dice que le gustó. ¿Y sabe qué dijo este pastor? Dijo, eso nos dice algo mal de esa iglesia, de la predicación de esa iglesia. Porque si un ateo entra, dijo, un ateo debe de salir enojado, molesto, contrario a lo que ahí se predica. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos predicando. Entonces, tenemos que verlo por los dos lados, ¿verdad? Si la palabra llegó a su corazón y lo transformó y ¿verdad? Una nueva criatura, pues qué bendición, y salió, ¿verdad? Dice, pero muchas veces la gente llega, sale contenta, pero sigue viviendo con sus mismas ideologías, sus mismos pensamientos, sus mismas filosofías. No hay cambio, pero están contentos. Entonces quiere decir que no está remando en los vientos contrarios, sino que se está dejando llevar solamente. Y hermanos, nosotros siempre vamos a tener vientos contrarios en nuestra vida. ¿Cuántos no han pasado por situaciones difíciles? Y no solamente eso, han pasado o están pasando y van a venir más. Pero todos tenemos dificultades. Pero no se desesperen. El Señor está con nosotros, Él lo prometió. Él está en la barca. Y si no está en la barca, pero mire, sus ojos están sobre ellos, porque dice que viéndoles remar con gran fatiga, ¿dónde estaba Él? Él se había quedado allá. Y es posible que estaba desde una montaña. Los que han ido al lago y han tenido la oportunidad de subirse, ¿verdad? Una montaña alta, se alcanza a divisar, gran parte del lago, de tal manera que ve cuando alguien va atravesando. Y aunque esto era de noche, pero a lo mejor el Señor, pues el Señor, Él es Dios, ¿verdad? Y dice que los miraba, y dice que tenían como ya gran fatiga, imagínense, varias horas remando y no podían llegar, porque los vientos eran contrarios. Y así muchos de nosotros nos vamos a encontrar también. Es posible que cuando nosotros vemos que el Señor realmente llega a nuestra vida, hasta nos sentimos temerosos, ¿verdad? Tenemos temor, sabemos que las cosas tienen que cambiar y siempre nos queda alguna duda de cómo será ese cambio. Jesús dice, tranquilo, ten calma, soy yo, o aquí estoy. El Señor quiere entrar en nuestra barca. Él viene para entrar a nuestro corazón. Nos demuestra que Él está andando por el mundo. Y el mundo, mis hermanos, no es diferente que en el tiempo antiguo. Capítulo 6, verso 11 al 13 de Génesis. El Señor ya había mencionado anteriormente que ya, ¿verdad? La maldad del hombre le había llegado hasta aquí y había decidido todo ello. Y lo vuelve a recalcar ahí en el capítulo 6 de Génesis. Del verso 11 en adelante dice que la maldad del hombre era mucha.
lo que había en el mundo, y se lo voy a leer. Dice, verso 11, que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está nuestra tierra hoy en día? ¿Y qué dijo el Señor? Capítulo 24 de Mateo, como en los días de Noé. Y estos eran los días de Noé. Porque ahí es donde, en ese capítulo es cuando Dios manda a Noé que construya el arca. Y el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Así, mire, estaba corrompida la tierra. Y dice, y miró Dios en la tierra, el verso 12, y aquí que estaba corrompida. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, ¿cuántos justos hay en la tierra? Dice la Escritura, ¿verdad? Desde los Salmos, y lo repite el apóstol Pablo, dice, no hay justo, ni aún uno, no hay uno solo que busque a Dios. Dice que todos se fueron, ¿verdad? Por sus pensamientos, lo que le llevó su necio corazón. Y el Salmo 14 comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no porque se lo repita cada rato, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Eso quiere decir que no haya Dios. Y puede ser que lo crea con todo su corazón y esté, ¿verdad?, bien convencido de que no hay Dios para él. Pero eso no quiere decir que no hay Dios. Es como las leyes que hoy en día, ¿verdad? Tantas libertades y que protegen tantas cosas que van en contra de los principios de Dios. Como por ejemplo, estaba pensando, hace muchos años, allá en los 30 yo creo, cuando el alcohol era como la droga, hace unos 20 años atrás o 30 años atrás, era algo prohibido, era algo ilegal. No había alcohol antes, o no vendían. Así como ahora, ¿verdad? En la tienda, hasta en las tiendas de abarrotes, usted va y consigue alcohol, y en todos los grados. La cerveza no era algo que se vendía así, era algo ilegal. Y pasó tiempo, ¿verdad? Y entonces dijo el gobierno, pues vamos a legalizarla, porque mucha gente lo consume y nosotros no estamos agarrando nuestra parte. Y pasaron los años, ¿verdad? Y quizás comenzaron con raciones así bajitas, pequeñas, pero ya después empezaron a sacarlos, ¿verdad?, con porcentajes más altos de alcohol. Y claro, en las farmacias se vende alcohol, ¿verdad? Antes se podía conseguir el 96 grados, no sé cuántos se acuerdan de ello. Ahora lo venden, pero bastante ya rebajado. Ese alcohol ustedes le echaban en la herida y le ardía, ¿verdad?, hasta el corazón. Y hay quienes lo usaban, miren, llegaron a usar ese alcohol de 96 grados y lo ponían en el café, ¿verdad? Y era de la manera como bueno. Pero han pasado los años, y pasaron los años, y llegó el momento en el que la droga, ¿verdad?, hablando de diferentes tipos de drogas, lo que a usted se le ocurra, ¿verdad?, y ya comenzaron, quizás con aquello que es más natural, que es la marihuana. La aspirina. ¿Y qué comenzaron? ¿Y sabe cuál es la excusa más que usan? No, es que si lees bien, ¿verdad?, es medicinal. Sí, tiene propiedades, como todo lo que Dios ha creado tiene propiedades medicinales, ¿cierto? Pero créame, que un porcentaje muy alto no lo usas por medicina, lo usa como una excusa. Es que ayuda a relajarse. Confía en el Señor, va a estar bien relajado. No necesitamos estimulantes. La única estimulante que necesitamos es la palabra de Dios y la fe, que a veces no queremos tener porque somos flojos para confiar, para creer y para obedecer a Dios. Y queremos todo fácil, ¿verdad? Y vemos y empezaron a trabajar en ello hasta que llegó el momento en el que ya fue permitido. Pero no porque la ley lo permita, o las leyes civiles lo permitan, quiere decir que eso es correcto delante de Dios. Entonces, estamos luchando contra ello.
Y ahora sabemos que en muchas iglesias llega gente, ¿verdad?, y que todavía tiene problemas con el alcoholismo, que todavía toman, y entonces la Biblia dice que poquita levadura leuda toda la masa. ¿Entiende? Entonces, ¿estamos luchando contra corrientes? Sí. A mí me preguntan, dijo, ¿en su iglesia prohíben tomar? Digo, no. ¿O hemos prohibido tomar aquí? ¿O hemos prohibido fumar o usar drogas? No. ¿Verdad que no? Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros no prohibimos eso. ¿Quiere decir que puedo tomar? Dijo aquella muchacha. Le preguntaba, pastor, ¿puedo ir al baile? Y ya lo he platicado varias veces. Y si me invitan un traguito, sí. Y si me invitan a bailar también, también. Dijo, y entonces como cristiana, ¿qué no puedo hacer? Dijo, entrar al cielo si sigues en ese camino, si sigues practicando eso. Así de simple. Nosotros no prohibimos nada, enseñamos la palabra y cada uno toma su responsabilidad. Si cree, va a obedecer. Si no obedece, es porque no cree. Y así hay mucha gente en este mundo que asisten a una iglesia, van a una iglesia, son parte de una iglesia, sirven en una iglesia, son miembros de una iglesia y todavía se echan una. No van a dar cuenta conmigo, van a dar cuenta a Dios, que es el que los ve. Y así como hay esa liberalidad hoy en día también al rato, ¿verdad?, con la droga. Y todo comenzó con un poquito. El alcohol ya se vende por todos lados. Y al rato la droga, pues también ya hay expendio por todos lados. Y así como muchos llegan, ¿verdad?, y todavía tienen esa libertad de que el fin de semana, si no vienen a la iglesia, o vienen tomaditos, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Gracias a Dios, o que yo me dé cuenta. Pero con la droga, al rato va a ser así también. Entonces tenemos vientos contrarios, sí. Hay ideologías, hay hábitos todavía que todavía no nos sentimos, ¿verdad? Entonces, la tierra se había corrompido delante de Dios. Hermanos, nunca vamos a saber lo suficiente qué tan corrompidos estamos mientras no conozcamos la palabra de Dios. Cada vez que leamos la palabra de Dios y que hable a nuestra vida, nosotros vamos a sentirnos más indignos. Es lo que la palabra nos hace, nos confronta. Pero si no conocemos la Escritura, vamos a aceptar las ideologías esas que dicen allá afuera. Mira, mientras tú no le hagas daño a nadie, ¿verdad?, mientras tú no te sientas mal, ¿verdad?, y mucha gente sigue ese pensamiento, pensando que no haciéndole mal a nadie puede hacer lo que quiera, ¿no? Incluso con nuestro cuerpo, dice la Escritura, capítulo 6 de 1 Corintios, verso 19, dice que ¿acaso no sabéis que vuestro templo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Dice, y que no sois vuestros. Y sigue diciendo, dice que si tú destruyes este cuerpo, dice que también Dios, dice, destruirá aquel que destruye este templo. Entonces tenemos responsabilidades, mis hermanos. ¿Tenemos vientos contrarios? Sí. ¿Estamos arriba de la barca? Sí. ¿Jesucristo nos está viendo? Sí. Quizás no lo tenemos arriba de nuestra barca todavía, pero Él está, mire, al pendiente. Bien. Entonces cuando los discípulos lo vieron, dice que con gusto lo recibieron en la barca y llegaron enseguida a la tierra donde iban. Bueno, no necesariamente llegaron a donde iban, porque si usted sigue leyendo, dice que después que pasaron toda esa travesía, más adelante dice que llegaron a Genesaret. Genesaret, o sea, fueron desviados hacia un lado, porque Betsaida, donde iban primeramente, ¿verdad?, quedaba más hacia el norte, más hacia un lado. Entonces, nuestra obediencia a nuestro Dios será premiada, mis hermanos, con bendiciones. Amén. Hay quienes miden las bendiciones, mis hermanos, con lo material, ¿verdad? Con un crecimiento de economía, con un almacenar bienes, y a veces cuando vemos a alguien, ¿verdad?, que se compró su casa,
se compró su carro y nos gozamos, ¿verdad? Pero hay quienes, ¿verdad? Aún ya no tienen ni siquiera de servir a Dios, pero han prosperado. Y piensan que esa prosperidad es una bendición de Dios. Recuerde una cosa, el diablo también sabe dar cosas buenas. Y todo aquello que tenga que ver con alejarlo de Dios, con alejarlo de la iglesia, con alejarlo de servir, tiene que aprender a discernir si es de Dios o es del diablo. Porque le digo, Dios nos bendice. Y dice el salmista que no añade tristeza con ella. Sí, tristeza alguna con ella. No lo adhiere. Porque va a haber mucha gente, ¿verdad? Que va a estar bien, va a tener sus propiedades, va a amasar quizás cantidades de dinero, pero va a haber un momento en el que va a decir, ¿y todo para qué? Va a haber tristeza. ¿Por qué? Porque aquel que realmente ha tenido una comunión, una relación con el Señor, y que por haber puesto otras cosas antes que Él ha perdido esa relación, va a llegar el momento en el que se va a sentir triste. Entonces, cuando dejemos que el Señor suba a nuestra barca, nos guíe, a pesar de las situaciones adversas que veamos en nuestra vida, Él nos va a dirigir. Dice que cuando Él se subió a la barca, dice que todo estuvo en calma. Aún los vientos se calmaron. Es muy posible que a lo mejor los vientos no se calmen, pero ya el hecho de tener al Señor ahí, ellos estuvieron calmados, estuvieron tranquilos. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos desesperados por algo? Por alguna situación. ¿Qué te dijo el doctor? No, pues que no tengo, ya no hay lucha para mí. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Hay personas, mis hermanos, que realmente de verdad se deprimen y mucho por una situación económica, por un problema legal, etcétera, por tantas cosas que pueden venir a su vida. Pero mire, como usted confía, a veces ni cuenta se va a dar. Hace algunos, ya como unos 2, 3 meses, que mi esposa les platicaba que yo no metí mis papeles a tiempo cuando debí, y por eso me los habían rechazado, negligente. Para la gloria de Dios, antier ya fui a poner mis manos allá. Entonces, desesperados no estábamos. Gracias a Dios. Cuando tú confías en Dios, las cosas, hermanos, cuando tú aprendes a tener calma, paz en medio de las situaciones, es que no te estés jalando los pelos. Bueno, hay quienes acostumbran a arrancarse las canas cuando empiezan a salir, ¿verdad? Hay quienes se desesperan por la situación que están pasando. Y no sé qué situación puede ser, la enfermedad de alguien, la pérdida de una propiedad, de una casa, el accidente de alguien. Y a veces parece que las cosas vienen una tras otra, ¿verdad? Y como dicen en México, llueve sobre mojado. O sea, todavía no alcanza a salir el sol y vuelve a llover otra vez. Y los que entendemos eso es porque algunos no tuvimos buen techo. Y cuando llovía se nos mojaban las cobijas. Y a veces nos movíamos para acá y nos caía acá el gotero para acá y nos movíamos para allá y terminaban las cobijas, amanecíamos mojados. Y esperábamos que amaneciera para que saliera el sol para sacar las cobijas a solearlas y se secaran, pero empezaba a llover otra vez. No salía el sol ese día. Y a veces parece que nuestra vida es así. Viene un problema, te dan la noticia de otro, ¿verdad? Y apenas estás saliendo de esto y ya se te descompuso el carro, ya se te descompuso la lavadora, necesitas esto, necesitas lo otro, te robaron acá, ¿verdad? Te dijo el patrón que ya no tiene más trabajo, etcétera. Y son cosas tras otra y dice, ¿y ahora qué? Y hay mucha gente que se llega a desesperar tanto
que opta por la salida fácil. Hace años yo le decía que había gente que se quitó la vida en el tiempo cuando perdieron su casa. Algunos de ellos dijeron, pues es el trabajo de toda nuestra vida y la perdimos. Y muchos de ellos se quitaron la vida, otros terminaron en los hospitales. Cuando aprendemos a creer y a confiar en el Señor, podemos vivir tranquilos. Ni siquiera canas nos salen. Sí, ahí sí. Cuando tuvimos que dejar ir la casa que teníamos, ¿verdad? Yo reuní a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Dijimos, démosle gracias a Dios por el tiempo que vivimos en esta casa. Y ahí agarraditos de la mano en un cuarto, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, que nos permitiste vivir aquí 4 años, ¿verdad? Pagándola 3 años y otro medio año para, ¿verdad? Quien nos pidió que le pagáramos renta y luego, y bueno, el otro medio año, pues, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Algo que pensamos, ¿verdad? Que era nuestro y que tuvimos que dejarlo ir. Y ahora lo recordamos, pero lo recordamos solamente como una de esas ocasiones en las que estábamos en apuros. Cuando llegan y te dicen, tienes que salirte y no tienes ni siquiera para dónde. Y no solamente eso, sino que si hubiera un lugar a dónde, no tienes con qué. Porque era cuando la gran recesión, no había trabajo. Esas cosas son difíciles. Pero mire, el Señor siempre proveyó. Y así mismo, ¿por qué? Porque Él está, mira, aunque tú estés arriba de tu barca remando, pero los ojos del Señor están sobre ti. Y va a llegar un momento en que quizás tu fatiga estés al punto ya, así como el Señor lo vio. Dice que casi era la 4ª vigilia, pero Él vino y dice, me les voy a adelantar, pero no hizo eso. Se subió a la barca con ellos. Ellos estaban asustados, clamaron a Dios. ¿Qué es lo que hacemos en momentos difíciles? ¿A dónde vamos? Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, cuando tengo un problema financiero, ¿a quién voy? Busco a aquel que tiene, Estoy pensando, ¿a quién? ¿A quién? A ver, en la iglesia, ¿a quién puedo recurrir? Digo, Señor, tú sabes mi necesidad. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Dirígeme, dame la sabiduría que necesito para este momento, porque muchas veces hay situaciones, mis hermanos, que ya están resueltas, solamente que no hemos visto cómo hacerle. Amén. Entonces, que el Señor suba a nuestra barca. Y estamos en un mundo violento, ¿ok? Corrompido, pero no nos corrompamos con Él. Sigamos remando. El Señor prometió estar con nosotros. Lo podemos comprobar fácilmente. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y es una prueba absolutamente irrefutable. La entrega generosa de Jesús en la cruz es nuestra salvación. ¿Se ha dado cuenta que algunos cantos ya no se cantan como los cantábamos antes? Hicieron algunas modificaciones, porque al que queremos honrar es aquel que dio su vida por nosotros. Antes cantábamos que nos salvó por su cruz, pero no nos salvó por su cruz, más bien fue Jesús quien nos salvó. La cruz solamente fue el artefacto, ¿verdad? El madero, el instrumento que se usó, pero no fue la cruz la que nos salvó, fue Jesús. Y es Él, en esa prueba irrefutable, ¿verdad? La entrega generosa de Jesús en esa cruz, y es a través de ello que nos dio su salvación. Entonces, una vez más, el Señor, al resucitar de entre los muertos, confirmó de una vez y para siempre sus palabras y sus obras de vida y de esperanza para nosotros. Entonces, cuando estemos pasando por situaciones, si es que está pasando en estos momentos, mis hermanos, que usted pueda escuchar esa voz del Señor decirle, take it easy, o sea, no te preocupes, tranquilo, ¿verdad? Here I am, aquí estoy. Desde que me estoy haciendo americano, ¿verdad? No me llenan los papeles. Don't be afraid.
No temas. Aquí estoy, dice el Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va tu barca? ¿Sientes que está a punto de hundirse? El Señor dice, aquí estoy, hermano. Aquí estoy. No temas. Estas son palabras del Señor que le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, pero que te las dice a ti hoy también porque te ama. Y dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te quita el sueño o el hambre? ¿Qué es aquello que te tiene intranquilo? El Señor dice, aquí estoy. Pero ¿sabe? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tener fe. Verdadera fe. Esa fe que nos ayuda, mire, a relajarnos. Si usted tenía un problema y cuando ese problema fue resuelto, usted puede respirar y descansar. Usted puede hacerlo desde ahora, porque el Señor dice, no temas, aquí estoy. ¿Qué es lo que nos mantiene intranquilos? ¿Que mis hijos no son salvos? Yo sé que Dios está trabajando y yo tengo que tener fe, y en esa fe tengo que seguir obrando, actuando, accionando. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres exaltado, Señor. Cada vez que tu palabra, Señor, es predicada y que traes paz a los corazones, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta mañana, bendito Padre, aligera la carga, Señor, de mis hermanos. Si alguno está pasando por angustia, por alguna adversidad, Señor, y siente que su barca está a punto de hundirse, o siente que los vientos son tan contrarios, que nada sale bien, bendito Señor, te suplicamos para que pueda resonar, Señor, esa frase en su mente de ti diciéndoles, no temas, yo soy. Así como le dijiste a tus discípulos, no temas, yo soy, tened ánimo, yo estoy. Y recordar tu promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, quizás en nuestra duda, quizás en nuestros miedos, te hemos fallado, te hemos decepcionado. Perdónanos, perdónanos y libéranos, Señor, de todo aquello, Señor, que se convierte en temor para nosotros. Ayúdanos a estar seguros, a sentirnos seguros, a estar seguros, Señor, dando la fe suficiente que necesitamos, Padre amado. En el nombre de Jesús, confiamos en que tú estás obrando, Señor, poderosamente en la vida de todas estas personas que tenemos aquí, Señor, ya escritas en una lista. Y oramos, Señor, porque tú estés rompiendo, Señor, toda atadura, toda cadena, que estés moldeando, Señor, ya esos corazones y preparándolos, Padre Santo, que pongas en ellos el deseo, Señor, de buscarte, de obedecerte. Aquellos que quizás te han conocido, Señor, y que por alguna razón, Padre, llevados o arrastrados por el engaño de la vanidad de la vida, del mundo, Señor, pero que hoy, recordando que tú eres Dios y que eres poderoso, ayúdales a regresar, Señor, a ti. Trae, Señor, a cada uno de estos por los cuales estamos orando. Dentro de ellos, Señores, hay compañeros de trabajo, hay familias, hay hijos, hay padres, hay primos, hay tíos. Señor, hay tantos parientes que necesitan, Señor, conocerte. Permite, Padre Santo, que podamos llegar hasta ellos, pero que sea tu Espíritu Santo primeramente, Señor, preparando esos corazones. Rompe, Señor, toda atadura que el enemigo haya puesto. Dice tu palabra que es el Dios de este siglo el que ha cegado el entendimiento del incrédulo. Pero en esta mañana oramos, Padre Santo, para que tú les alumbres con esa luz, porque dice tu palabra que tú eres la luz del mundo.
Permite que ellos sean alumbrados como fuimos alumbrados nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te honramos y te agradecemos, Señor, que estés en medio de nosotros y en nosotros. Bendito sea tu nombre. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bendito sea tu nombre, Señor. No hay lugar a donde nosotros pudiéramos ir, Señor, que tu presencia no esté. Permite que los corazones, Señor, puedan abrirse, Padre, para recibirte. Te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Señor, por la familia Quirós Pineda, o Pineda Quirós. Amado Señor, para que tú estés fortaleciendo, Señor, a cada uno de sus miembros, a la partida, Señor, de este joven. Suplicamos, Señor, y aprovechamos también, Padre, para suplicarte por nuestros jóvenes, que a veces hacen decisiones, Señor, contrarias a tu voluntad, contrarias a las enseñanzas o a los consejos que se les han dado. Amado Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Y te suplico por la familia de César, que en este momento, Señor, hay llanto, hay lloro, hay dolor. Señor, por los acontecimientos, suplico, bendito Padre, para que tú estés sanando los corazones, Señor, que traigas en medio de todo lo que están pasando, bendito Padre, que traigas consuelo, que traigas fortaleza, pero sobre todo, mi Dios, que las muertes o las separaciones, Señor, traigan ese beneficio, Padre, de poner sus vidas, Señor, en paz contigo. Ayúdale, Señor, a acercarse, Padre Santo, a ti. Que estos acontecimientos, Señor, no sean en vano, no sean pérdidas, sino que traigan frutos, Señor amado. Frutos de arrepentimiento, Señor, para acercarse a ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Esta tarde comenzamos a las 5. Está Denise con nosotros. Nosotros le decimos